Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro y en concreto a Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega. Lamento muchísimo no poder estar presencialmente. Espero que esta grabación sirva por lo menos para avanzar algunas ideas. Sí, lo siento mucho, no solo intelectualmente, porque me hubiera gustado participar en el debate, sino también personalmente, porque no voy a poder estar con amigos como Moncho Villares y amigas muy queridas con las que también me gustaría discutir algunas cosas como Yola Bañi, Pura Fernández o Marilar Alexandre. Voy, por lo tanto, a intentar ceñir mi intervención a unos 50 minutos y bueno, pues en alguna ocasión podremos discutir alguna cosa. Bueno, más de medio siglo después de la muerte de Emilia Pardo Bazán, a principios de los años 70, cuando se forjaba la llamada segunda ola o tercera ola, según las interpretaciones del feminismo occidental, la escritora catalana María Aurelia Capmany escribió en sus cartes impertinentes sobre lo mucho que le había sorprendido la lectura de sus obras a una joven culta e iconoclasta como ella. El paso de los años y del franquismo habían relegado a Pardo Bazán al papel de novelista regional gallega y cuando se hablaba de ella se enfatizaban sobre todo sus aspectos más conservadores de su vida y de su obra. A pesar de todos sus esfuerzos, cito a Capmany, su influencia fue nula. Nunca se ven citados sus escritos cuando se habla de la ideología española del siglo XIX. Nadie se acuerda de sus ideas, de sus denuncias, de sus esperanzas, que fueron de hecho todo un programa intelectual. Uno de los aspectos más originales de ese programa intelectual que tanto asombró a Capmany fue precisamente su capacidad para insertar el feminismo en el debate cultural y político de su época, ampliando a mi juicio el límite de lo decible y de lo escuchable en la esfera pública liberal y tanto la liberal conservadora como la progresista, con una repercusión en ese ámbito que hoy es reconocidamente singular. Sin embargo, en ese aspecto del feminismo, como en otros, el legado de Pardo Bazán había quedado sepultado y constituía una especie de eslabón suelto en la historia del nuevo feminismo español que se configuraba y fortalecía al hilo del final de la dictadura. ¿Por qué era así? Hay una respuesta fácil y perezosa. Como han escrito Isabel Morant y Marilar Alexandre en sus artículos para el diario.es y para Infolibre a propósito de la polémica sobre Meirás, asombra que se siga usando hoy esa respuesta. Y esa respuesta es que el feminismo de Pardo Bazán era un feminismo muy conservador. Lo que quiero defender en esta conferencia es que Pardo Bazán ha sido un eslabón suelto en lo que Joan Scott ha llamado nuestra propia fantasía de continuidad y de identidad como feministas, no porque fuese un feminismo de índole conservadora, aristocrática, elitista, sino exactamente porque en algunos de sus aspectos fue muy radical y singularmente moderno. Pardo Bazán nunca creyó, como George Eliot, por citar a una escritora europea importante, o Concepción Arenal, por citar a una insigne intelectual española, que las mujeres tuviesen una naturaleza o unas disposiciones y cualidades especiales ligadas fundamentalmente a la maternidad, que las hiciese más empáticas, moralmente superiores, más capaces para la solidaridad social o individual. Como ha demostrado la historiadora Nerea Aresti, una de las grandes especialistas en la historia de las mujeres del siglo XIX y principios del XX, también en la historia del feminismo español, aquel argumento estratégico sobre la sensibilidad especial de las mujeres fue de hecho el fundamental y mayoritario para el desarrollo de la gran narrativa crítica feminista durante el siglo XIX. Un tipo de feminismo que Pardo Bazán no dejó nunca de reconocer. Fue una gran admiradora de Concepción Arenal, aunque no se puede decir lo mismo al contrario, pero fue un feminismo del que se distanció públicamente con argumentos que, a mi juicio, hoy parece sorprendentemente que es necesario seguir debatiendo. Quiero argumentar a lo largo de esta conferencia, como historiadora,
y recalco esta definición, por eso esta conferencia habla del feminismo de Pardo Bazán en perspectiva histórica y no en otra perspectiva, quiero argumentar que los argumentos sobre los que se basan algunas críticas a Pardo Bazán en la actualidad, cuestionando su feminismo, están profundamente desencaminados históricamente, carecen de todo sentido histórico reconocible y por lo tanto no parecen ser capaces de pensar que Pardo Bazán es cierto que fue conservadora y feminista, pero no fue una feminista conservadora. En perspectiva histórica, que es en la única en que se puede valorar el pasado e incluso el presente, lo que quiero argumentar es que la obra y la vida de Pardo Bazán formó parte sustancial del debate de finales del XIX y principios del XX, no solo sobre el acceso de las masas a la política o el tema de la nacionalización, sino sobre el acceso de las mujeres a la ciudadanía. Más aún y más profundamente formó parte de un debate complejo sobre las relaciones entre el liberalismo y el primer feminismo en una encrucijada que ella percibía y que era fundamental. El hecho de que el término feminismo, entonces abiertamente utilizado, se convirtiese en anatema más tarde y claramente durante el franquismo, de lo que debe alertarnos es de que el cambio histórico no es lineal y que los retrocesos son posibles en determinadas condiciones, lo cual, por cierto, también nos lleva a la actualidad y nos obliga a estar vigilantes. Y vigilantes quiere decir pensar en que vivimos en un proceso histórico y no en un vacuum digamos, posmoderno o de estudios culturales con escaso anclaje en la historia. En la práctica cotidiana de discusión sobre la llamada cuestión femenina, se cruzaron en toda Europa, y recalco en toda Europa, lenguajes disponibles y tradiciones culturales muy diferentes. Diferentes pero no estancas, como no lo son ahora. Por un lado se enfrentaba la vieja misoginia y el nuevo ideal del ángel doméstico. Junto a ellos se diseminaban con la autoridad de la ciencia los razonamientos positivistas sobre la diferencia natural entre hombres y mujeres. Pervivía y se reformulaba al mismo tiempo el modelo de la madre cristiana y de la mujer fuerte de la Biblia. Por último, se discutían las críticas de raíz ilustrada y horizonte universalista sobre la educación y la extensión a las mujeres de los derechos adquiridos por los hombres en el curso de las décadas revolucionarias. Todo ello, insisto, convivía, se cruzaba, se enfrentaba, no de una manera estanca. Era un legado abigarrado y confuso, con enormes contradicciones entre sí, que requiere en cada caso un análisis concreto, pero cuyo resultado colectivo más sobresaliente fue, como escribió el jurista y sociólogo Adolfo Posada, el krausista, que el feminismo, que fue el título de una recopilación de artículos que publicó en 1899, lograse convertirse en la última década del siglo en una de las cuestiones del día de todos los países o de buena parte de los países occidentales. Cito a Posada: una de las revoluciones más grandes de este siglo ha empezado a cumplirse, el cambio de la condición política, doméstica, educativa y moral de la mujer. Lo interesante de observar en ese contexto es cómo en el peculiar feminismo de Pardo Bazán se aliaron y también, digamos, se encontraron recorridas por un potencial contradictorio fuerte, del que yo creo que hablará Yola Bañi esta tarde. Digo que se aliaron, se cruzaron de manera tensa y contradictoria lenguajes de denuncia muy diversos, pero insisto que esto ocurre en toda Europa y insisto también en que la construcción de nuestro legado comunista siempre ha sido necesario, como ahora, declinarlo en plural. Para Pardo Bazán fue fundamental, y no solo a nivel histórico o a nivel retórico, una lectura en clave individualista e inevitablemente anacrónica, en tanto que moderna, en tanto que interesada, del legado del catolicismo respecto a dos cuestiones: la unidad de la especie humana, el carácter no sexuado de las almas y el libre albedrío y la idea de perfectibilidad. Una lectura muy efectiva en favor de la dignificación y los derechos de las mujeres, realizada al menos en parte a través del padre Feijóo, de Concepción Arenal, a quien, insisto, siempre admiró,
y a través de sus amistades krausistas, quizá más que del krausismo. De ahí procedió, de hecho, una veta de autorización intelectual, moral y personal para convertirse en escritora, lo cual fue crucial en su capacidad de ser, en su trayectoria. Para evitar conclusiones tópicas respecto a la religión, a las relaciones entre feminismo y religión, quiero enfatizar 3 cuestiones que hablan del potencial y de las contradicciones inherentes a la utilización de ese legado por parte de Pardo Bazán. Lo primero que quiero decir es que la reivindicación feminista o protofeminista en clave religiosa tiene una larguísima tradición. No hace falta recordar a Christine de Pizan, y aunque sus mejores frutos se han producido en la cultura protestante, no puede obviarse, como demuestra a mi juicio la historiografía actual más relevante, que las experiencias religiosas, las sensibilidades y las ideas católicas no son esencial e inevitablemente, intrínsecamente resistentes al feminismo. Otra cosa es, y esto me gustaría enfatizarlo, la Iglesia Católica, que en su abrumadora mayoría y como institución siempre lo ha sido. De hecho, para que se entienda bien la distinción entre religiosidad e iglesia que quiero plantear en relación con el feminismo, yo discrepo de que la llamada feminización de la religión producida durante el siglo XIX fuese progresista. La reconquista de la sociedad por parte de la Iglesia Católica pasaba por el sujeto femenino, pero no implicaba ninguna concesión de autonomía real a ese sujeto femenino, sino su subordinación a los dictados de la Iglesia, una institución pensada especialmente en sus jerarquías como esencialmente masculina. Las mujeres en este sentido podían ser un magnífico instrumento moderno, eso sí, como otros utilizados en la modernidad, para una agenda reaccionaria. También, sin embargo, la utilización de un lenguaje religioso podía, con más o menos límites, tener una capacidad emancipadora, retórica y efectivamente. Lo interesante y lo crucial, y esta es mi segunda observación, es la forma en que Pardo Bazán se empeñó desde sus primeros escritos en explorar la tensión entre razón y fe, que era clave en todo el pensamiento europeo de la época, en el contexto de las ásperas guerras culturales y del resurgir de la religión en un mundo moderno, que fueron esas guerras culturales características del siglo XIX. Y en esa empresa, tercera observación, Pardo Bazán no antepuso la religiosidad ni su defensa a la exploración intelectual y artística. Y esto es importante, aunque sostuvo siempre la razón lógica e individual de creer. Por eso fue escritora y católica, pero nunca tampoco una escritora católica. Nada que ver con el modelo de Fernán Caballero o de Pilar Sinués, por ejemplo. Lo importante, por ir abreviando esta parte de la religión, en el caso de Pardo Bazán lo importante es tener en cuenta, además de la exploración de esa tensión entre fe y razón, es ver que entiende el catolicismo como nudo de sociabilidad y de estética, con una percepción muy íntima de la espiritualidad, muy individualista, de creencia y de orientación moral personal ligada a las posibilidades y responsabilidades individuales del libre albedrío. En este sentido, como ha demostrado Maricruz Romeo en el texto uno de los textos del catálogo de la Exposición de Madrid sobre Pardo Bazán, el libre albedrío y la moral individual es una clave de su pensamiento religioso, también de su feminismo. Sin embargo, a mi juicio, si se hubiera quedado ahí, si se hubiera quedado en una defensa en clave religiosa, por muy individualista y en algunos momentos casi protestante, de Pardo Bazán, no habría sido tan singular su legado, ni tan moderno. Como le ocurrió a Mary Wollstonecraft con el pensamiento radical ilustrado, que fue capaz de activar de una forma distinta su religiosidad disidente y sus lecturas de Rousseau, para Pardo Bazán fue fundamental una lectura y una tradición netamente liberales para activar y hacer evolucionar su feminismo. Me refiero a The Subjection of Women de John Stuart Mill, de 1869, que ella tradujo en el 91, 1800, como la esclavitud femenina y que conoció a través del fundador de la institución libre de enseñanza, el krausista Giner de los Ríos.
lo cual es relevante porque, como ha demostrado también Nerea Aresti, los círculos krausistas, que tienen una fuerte componente religiosa, aunque de amplia tolerancia, cosa que también ocurre con Pardo Bazán, los círculos krausistas fueron probablemente el terreno mejor abonado para pensar sobre la emancipación y la educación de las mujeres dentro del liberalismo español, incluso más que los círculos demorepublicanos. Y ahí creo que se podría ver, por ejemplo, la obra de Florencia Peiró, otra historiadora que analiza en su estudio no solamente las posibilidades para las mujeres de la ideología demorepublicana, sino también el sexismo y la misoginia de muchos de esos círculos que en ocasiones no tenían nada que envidiar a los propagandistas católicos. En todo caso, para Pardo Bazán, la traducción del libro de Stuart Mill significó un intento muy atrevido en su época de modernizar el debate español respecto a la manera en que se había modernizado el movimiento feminista occidental. Una reformulación que afectaba directamente a la línea de flotación del debate clásico que apunté antes y que giraba en torno a la naturaleza de las mujeres. Entro en la segunda parte de mi intervención. Nadie nace feminista, como no nace liberal, socialista o conservador, como no nacemos incluso ni españoles, ni gallegos, ni franceses. Se va convirtiendo en tal y ese proceso es el que hay que analizar. Lo he intentado en mi biografía de Pardo Bazán y a ella remito para una lectura más compleja y más pausada. Aquí me voy a limitar en lo que queda de conferencia a señalar algunos hitos personales e intelectuales, es decir, en Pardo Bazán. Es decir, en alguien que acaba siendo capaz de comprender que sus dificultades personales eran dificultades colectivas y que sobre esa premisa había que asentar el análisis y la acción. En primer lugar, me gustaría destacar el ambiente liberal y progresista en el que se crió y en la autorización del padre y, muy crucialmente, la autorización moral, personal, efectiva, material de la madre, que fueron fundamentales para asentar una noción fuerte de sí misma y de sus posibilidades. Como ha demostrado otra historiadora, Mónica Burguera, que también escribe en el catálogo de la exposición sobre Pardo Bazán, como lo hace también Yola Bañi, el progresismo clásico en el que se formó Pardo Bazán, José Pardo Bazán o Amalia de la Rúa, su mujer, fue una cultura política fundamental para el primer feminismo de las llamadas damas respetables del segundo tercio del siglo XIX. No puedo entrar mucho más en ello, pero más allá de la evolución posterior de Pardo Bazán y de Amalia de la Rúa, esa posibilidad umbral que ofreció la cultura progresista es crucial para entender el feminismo vital y la disposición intelectual y vital de Emilia Pardo Bazán. Las cosas, sin embargo, no fueron nunca tan sencillas. Bueno, de hecho, Pardo Bazán, se me olvidaba señalar que en el prólogo al libro de Stuart Mill cita a su padre y señala que en Mill encontró muchas de las cosas que su padre y su madre le habían ido diciendo a lo largo de los años. Las cosas, sin embargo, no fueron tan sencillas ni tan lineales. Es necesario enlazar este aspecto de la cultura progresista con su militancia carlista, es decir, en el polo opuesto, y su desengaño también con el carlismo, cuando le fueron sistemáticamente cortadas las alas a su capacidad intelectual y a su creatividad en revistas como La Ciencia Cristiana. No puedo entrar más en ello. El distanciamiento del carlismo de Pardo Bazán, que de todas maneras sigue teniendo un pozo fuerte en su trayectoria, en lo menos interesante quizá de su trayectoria, excepto en un aspecto. No puedo entrar demasiado en ello, pero sí me interesa entrar que esa militancia carlista nos habla de un desengaño contrario, del desengaño respecto al liberalismo de su época, no al progresismo clásico de su padre, que siempre respetó y valoró, sino al liberalismo de la Restauración, en el que muchos liberales, pensemos directamente en dos escritores como Juan Valera, liberales, o Clarín, no hablo de Menéndez Pelayo porque es difícil llamarle liberal, pero esta gente ridiculizó sistemáticamente a las mujeres escritoras y fueron tanto o más misógenos, como he avanzado antes, que los neocatólicos. Rosalía de Castro ya dijo que incluso los más progresistas
miraban a la mujer escritora como quien ve al diablo. Los liberales habían hecho algo que es lo que me interesa ahora. Al situar el género sobre otros criterios de ordenación social y fisiológica a través de la ciencia y de la sociología positivista, dieron origen a agravios comparativos y sentimientos de injusticia, sobre todo en las mujeres de clases privilegiadas, y esto ocurrió en toda Europa y en Estados Unidos, quienes encontraron difícil aceptar ser tratadas igual que sus hermanas de condición humilde y sobre todo peor que el mendigo, el esclavo o el analfabeto varón. Y esto también, nos guste o no, ese sentimiento de resentimiento de las mujeres privilegiadas forma parte de la historia del feminismo. Porque con el privilegio, como escribieron otras privilegiadas como Simone de Beauvoir y antes Virginia Woolf, se pueden hacer muchas cosas. Sentarse sobre él y aprovecharlo sin el más mínimo sentido de responsabilidad colectiva, no hacer nada, o usarlo para cambiar el mundo, para dejarlo menos injusto y menos estúpido que cuando se llegó a él. Y esto es lo que yo creo que hizo Pardo Bazán con su privilegio en relación con los derechos y la emancipación de las mujeres. No voy a entrar en el famoso episodio del intento fallido de entrar en la Real Academia, que es uno de esos episodios vitales que se convierten en un turnán en el sentido de que te hacen ver el carácter colectivo de tus agravios personales, porque es demasiado conocido. Tan solo quiero apuntar 3 citas sobre aquel debate. Una de Pardo Bazán, en una carta a Clarín. Dice: yo no soy redentora, predicadora ni emancipadora, pero siempre que al alcance de mi mano, en mi esfera de acción, sin comprometer una buena causa con ridiculeces, pueda reivindicar algún derecho para esta categoría, insisto, categoría de parias y sudras a que estamos relegadas, lo haré, lo haré, lo haré. Está escrito en ese momento del debate de la academia que fue fundamental. La respuesta de Clarín: ¿para qué quiere doña Emilia ser académica? ¿Quieren que la llamen la latina? Pues se lo llamarán sin que se meta entre tantos hombres. ¿Cómo quiere que sus verdaderos amigos le alabemos esa manía? Más vale que fume. Ser académica, ¿para qué? Es como si se empeñara en ser guardia civil o de la policía secreta. Y Juan Valera, que fue comisionado por un sector de la academia y directamente por Menéndez Pelayo, cosa que se ve en su correspondencia, para escribir un ensayo ridiculizando esa intención, es decir, haciendo uso del humor despreciativo, dice, escribe, creo que es a Menéndez Pelayo, dice: y esto no sería lo peor, lo de Pardo Bazán, sino la turba de candidatas que nos saldrían luego. Tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson, a doña Pilar Sinués y a doña Robustiana Armiño. Por poco que abriésemos la mano, la academia se convertiría en un aquelarre. Como se ve, lo de llamar brujas a las mujeres las mujeres de proyección pública no es cosa de ahora en las bancadas de Vox. Fue por esos años batalladores cuando Pardo Bazán consolidó su feminismo y respondió a esas críticas y sobre todo a esas chanzas con lo que sabía mejor hacer, que fue escribir. Escribió su primer texto importante, traducido en España como La mujer española, publicado en la España moderna, y le escribió a Josep Isart, su amigo catalán, el crítico catalán, que era simplemente un esbozo. No he podido decir, cito, ni la 20ª parte de lo mucho que tengo cavilado sobre la condición de mi sexo en sociedad y ante la ley. ¿Acaso algún día pueda dar salida a una ebullición de ideas que estoy poco a poco depurando y que con los años adquirirán más fuerza, como el vino generoso? Tenía razón en que era solo un esbozo, porque esta obra, La mujer española, es la que más fama ha tenido posteriormente, pero es la más tímida y menos elaborada de su autora sobre el tema del feminismo. Sin embargo, plantea 2 cuestiones que quiero destacar. Por una parte, introduce una línea argumental que reiteraría toda su vida y que enlaza directamente con los estudios más actuales sobre las relaciones entre liberalismo, las complejas relaciones entre liberalismo y feminismo. En vez de considerar al liberalismo como un terreno amistoso, Pardo Bazán lo consideró, en cierto sentido, de una manera exagerada hasta cierto punto, como un terreno hostil. Y hablo de la Restauración, no hablo de antes.
No hay nada que no se pueda entender en su contexto específico, creo yo. Para ella, dice, el liberalismo, todo puede y debe transformarse. Solo la mujer ha de mantenerse inmutable y fija como la estrella polar. Nunca fue tan crítica y al tiempo tan cercana al liberalismo, paradójicamente, como cuando elaboró sus propuestas feministas. Una cuestión que es necesario tener muy en cuenta para entender la singularidad de su posición respecto a Concepción Arenal, Concepción Jimeno de Flaquer o Rosario de Acuña. En segundo lugar, y esto es más interesante quizá, para Pardo Bazán la cuestión no era solo, ni quizás fundamentalmente, una cuestión de derechos formales. Era una cuestión de costumbres y emociones. Para el español, y insiste, por más liberal y avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal femenino no está en el porvenir, ni aún en el presente, sino en el pasado. La esposa modelo sigue siendo para los liberales más acendrados la de 100 años hace. Sus hijas, hermanas, esposas y madres no pueden ser más que acendradas católicas. Preguntadles qué condiciones tiene que reunir la mujer de su corazón y os trazará un diseño muy poco diferente al que delineó Fray Luis de León en La Perfecta Casada o Juan Vives en La Institución de la Mujer Cristiana. Y estas citas, y esto es lo interesante, y algún día se podría hablar con más detalle de ese libro, proceden de un libro considerado muy conservador y, a mi juicio, con un potencial transgresor enorme, que es Una cristiana a la prueba. Para ella, el llamado enigma de la mujer tenía que ver con un nudo de valores, emociones y costumbres que las mantenían alejadas de la posibilidad de ser individuos por derecho propio. Esos enigmas, por lo tanto, no existían y afectaban en realidad a las diferencias enormes entre las declaraciones públicas y las vidas privadas de los más radicales liberales o librepensadores. Querían a sus mujeres católicas convencionales como garantes de la inmutabilidad emocional del hogar. Eso sí, un catolicismo sin estridencias, sin entusiasmos o sin arrobos místicos. Dice Pardo Bazán, es una piedad tibia, un justo medio de piedad, y la mujer ha tomado dócilmente ese camino, ni se exalta ni se descarría. Esa mediocridad intelectual y moral, incluso religiosa, indiferenciada, para Pardo Bazán se situaba sobre todo entre la clase media. Una observación sociológica muy polémica porque hace una alabanza que muy cuestionable de la independencia de las mujeres del pueblo, pensando en Galicia fundamentalmente, mujeres con hombres inmigrantes, o de la aristocracia, el lugar donde encontró refugio, especialmente en la aristocracia de moral más libre. Pero el clausista Adolfo Posada coincidía con ella en insistir en que la situación de las mujeres de clase media era letal para la moralidad y el intelecto, para su situación, para su posibilidad de desarrollarse como persona. Años más tarde, Pardo Bazán exploró los efectos y las posibles líneas de fuga en dos novelas, Doña Milagros y Memorias de un solterón, pensadas ambas para formar parte de un ciclo titulado Adán y Eva, del año 1894-1896. Se trata de dos obras de una madurez y de una profundidad psicológica que tan solo en los últimos años han podido ser valoradas en toda su extensión. Como apunta el título del ciclo, Adán y Eva, el tema fundamental era la relación entre los sexos y, en este caso, sus posibilidades en un ambiente de clase media. En Doña Milagros se explora la amistad entre una mujer casada, fuerte, capaz, honesta, y un atribulado y débil viudo, don Benicio Neira, padre de 9 hijas, que representan todas las posibilidades de señoritas casaderas con pocos medios económicos. Como venía denunciando todo el feminismo europeo, la gran tragedia de la mujer de clase media era la imposibilidad de ganarse la vida a riesgo de perder su estatus. Sus mermadas posibilidades de educación, más allá de los modales y la falta de opciones profesionales,
las condenaba a la inacción, a la mala salud, producto de la falta de ejercicio físico, a la neurosis, a la manipulación, a la automanipulación de todas sus emociones, dirigiéndolas a un matrimonio necesario, inevitable. La alternativa era la miseria de la soltería. Cito a Pardo Bazán. Hemos convenido que las señoritas no sirven para cosa alguna. Quédense en la casa paterna criando moho y erigidas en un convento de monjas sin vocación. Deslizarse su triste juventud, precursora de una vejez aún más triste. Sentenciadas a la miseria y al ocio, o cuanto más al trabajo vergonzante, escondido como se esconde un crimen, porque la clase social a que pertenecen las expulsaría de sus filas si supiese que cometían la incongruencia de hacer algo más que gobernar su casa. Las hijas de don Benicio Neira, en ambas novelas, están atrapadas ahí. Los nombres de la trampa colectiva es lo que Pardo Bazán quería estudiar. Y la evolución de su pensamiento se hace evidente a partir de entonces. Sus pilares teóricos es el ya citado de Stuart Mill y su sonora intervención en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, celebrado en Madrid en el 92, con un enorme éxito, por cierto. Yo creo que conviene tratar de forma interrelacionada, y no puedo hacerlo aquí y desarrollarlo más, esas dos novelas con su prólogo a Stuart Mill y con su intervención en el Congreso Portugués y Americano. ¿En qué consistió, para empezar, la aportación que ella rescata de Stuart Mill y que de hecho es la que Off, por ejemplo, lo plantea claramente en su libro, es la que tuvo tanta importancia en Europa? La importancia de Mill es que reformuló el debate feminista en el último tercio del XIX y lo reformuló porque extendió hacia las mujeres los argumentos de su influyente ensayo de filosofía política sobre la libertad. El fondo de la cuestión se convertía, por lo tanto, en la denuncia de la impertinencia política y moral de interferir en nombre de la naturaleza por temor a la naturaleza. De acuerdo con Mill y a su hilo, de acuerdo con Pardo Bazán, de nuevo podemos hablar de las ambivalencias de su pensamiento, era de todo punto imposible definir claramente, ni siquiera discutir qué eran y debían ser las mujeres, cuál era su naturaleza, si es que tuvieran una distinta de los hombres, hasta que no se suprimiesen las restricciones legales y culturales para su desarrollo como individuos. Una línea de pensamiento que permitía por fin exigir reformas en el estatuto legal y en la educación de las mujeres sin tener que justificar esas demandas por la especial naturaleza femenina. La dignificación de las mujeres, y esto me parece crucial para el pensamiento de Pardo Bazán, no pasaba necesariamente por la consolidación dignificada de la categoría de mujer. Y aquí se pueden encontrar muchas de sus contradicciones en ese individualismo fuerte, que son más interesantes de analizar que el planteamiento mecanicista de ser aristócrata, hidalga, etc. Enfocar la cuestión en términos de libertad individual, como dijo muy alarmado el economista francés Henri Bradillard en el 72, enfatizar, plantear la cuestión en términos de libertad individual constituiría el germen de la más grande revolución del siglo XIX. Dice Bradillard, plantearlo así desde el abolicionismo nada sería comparado con esto. En este sentido, para Pardo Bazán fue crucial el hecho de reclamar la igualdad de los sexos en nombre del individualismo y no de una supuesta e indiferenciada naturaleza femenina superior moralmente con rasgos propios ligados a la maternidad. Por eso Pardo Bazán fue un eslabón suelto y transgresor en el feminismo español, porque desde Concepción Arenal, pasando por Gislaquer hasta una masona como Rosario de Acuña, ninguna dio el salto de considerar que no existía algo que era la naturaleza femenina ligada a la maternidad. Por eso Pardo Bazán es un eslabón suelto, entre otras cosas, porque dice el individualismo y el diferentismo
que es lo que escribió en otro libro importante, La mujer ante el socialismo, que tradujo y publicó en su Biblioteca de la Mujer, de August Bebel, son para mí ideales supremos de perfección humana. En nombre del individualismo, dijo, reclamo la igualdad de los sexos. Ahí es donde hay que situar, a mi juicio, la discusión sobre su elitismo y el de muchas otras feministas de su generación y de posteriores, como Simone de Beauvoir o Virginia Woolf, y no en visiones mecanicistas de escaso interés sobre su posición social. En torno a ese individualismo transgresor giró toda su intervención en el Congreso Pedagógico del 92, por cierto, con una audiencia que desbordó todas las previsiones y demostró la vitalidad del debate en la España de la época. Para Pardo Bazán, la educación de las mujeres impedía cumplir el ideal, a su juicio, retóricamente al menos, tan católico como ilustrado, de la perfectibilidad y el ejercicio del libre albedrío. La condenaba a la inmovilidad y el gregalismo, mientras el hombre progresaba, cambiaba y sí diferenciaba. Le quitaba al destino de la mujer toda significación individual, no dejándole sino la que pudiera tener relativamente al varón. Su eje vital se convertía en la felicidad de los otros, esposo, hijos, padre y hermano. Como ha apuntado Margaret Somers en un artículo ya clásico, simplemente porque en ciertos lugares y en ciertos momentos históricos las mujeres parezcan ser moralmente más relacionales que los hombres en su sentido de la agencia, esto no significa ni sostiene la conclusión más general de que todas las mujeres son en todo lugar y en todo tiempo esencialmente más relacionales que los hombres. Para Pardo Bazán, la nueva educación tenía que ser un instrumento para propiciar en primer término la capacidad de las mujeres para ser individuos y a partir de ahí cualquier posibilidad de proyección social. Una de las hijas de Benicio Neira, en Memorias de un solterón, Fe, llamada Feita en su familia, es la expresión literaria más acabada, a mi juicio, de ese ideal. A trancas y barrancas, con modelos y contramodelos que la animan y la desconciertan, Feita va buscando su camino, observada con condescendencia y malicia por un caballero local tan elegante como librepensador, llamado Mauro Pareja, que es el narrador de la historia. Un caballero liberal típico y una historia aparentemente típica de Príncipe y Cenicienta. Una historia en la que por fin sale victoriosa la mujer futura, encarnada en una jovencita voluntariosa que ama el ejercicio al aire libre, que se ahoga en su casa entre sus hermanas, que quiere ser independiente y trabajar, que consigue diferenciarse de su asfixiante fratría a través de una educación casi autodidacta, para la que cuenta con la cada vez más sorprendida ayuda y, a mi juicio, improbable enamoramiento de Pareja, y con una biblioteca que sí que establece un enlace con otras mujeres y que es la biblioteca, un recuerdo de la biblioteca de la Condesa de Espoz y Mina en A Coruña. Lo interesante de esta novela de plena madurez narrativa es una de las que mejor se leen ahora, a pesar precisamente por su final, a mi juicio, transgresoramente feliz, es ver cómo se cruza el proceso de emancipación de Feita con las dudas y las reservas del caballero que la observa y la ayuda. Un caballero, insisto, moderno y liberal, que se siente alarmado, sin embargo, por el entusiasmo, la inteligencia, incluso por el aspecto físico, Feita, de aquella mujer o aquella muchacha peregrina. Es todavía un placer hoy, y lo importante de los libros, no solamente de los libros de la ficción, no solamente es lo que nos dicen del pasado, sino lo que nos pueden seguir diciendo hoy. Es todavía un placer, insisto, asistir al proceso por el que Pareja se va convenciendo, al mismo tiempo que Feita se desvela a sí misma, de que aquella mujer no solamente es posible, sino que es amable, en el sentido de poder ser amada. Y aquí Pardo Bazán vuelve sobre un tema fundamental para todas las mujeres feministas desde Mary Wollstonecraft, por lo menos. ¿Pueden ser amadas por los hombres, las mujeres independientes, cultas, intelectuales? ¿De quién se enamoran los hombres? ¿De quién se enamoran las mujeres? Recuerdo que estoy hablando del amor heterosexual. Esa cuestión de la individualidad femenina y del amor es en todo caso crucial para lo que Pardo Bazán quiere producir en la mente y en las emociones de sus lectores. Esto es la admiración o al menos la deferencia
Ante esa mujer nueva que hacia el final de la novela, cuando Mauro Pareja finalmente se rinde a todos esos encantos, incluido el de la independencia, le pide matrimonio. Y ella puede contestar: solo aspiro a gozar de la libertad, no para abusar de ella en cuestiones de amorucos, sino para descifrarme, para ver de lo que soy capaz, para completar en lo posible mi educación, para atesorar experiencia, para, en fin, para ser algún tiempo, y quién sabe hasta cuándo, alguien, una persona, un ser humano en pleno goce de sí mismo. Aquí el matrimonio, mucho más que en Insolación de la Marquesa de Andrade, podía ser también para aquella chica de clase media solo y nada menos que una opción entre las del individuo mujer. Recuerdo que estoy hablando del siglo XIX y en esas condiciones, teniendo en cuenta cómo en otras novelas, desde La Regenta hasta Ana Karenina, ese tipo de mujeres son castigadas, un final feliz puede ser transgresor. Y de hecho es lo que escandalizó más, un final feliz de acuerdo con las convenciones de la época, por supuesto. Y eso fue lo que escandalizó más a críticos como por ejemplo Clarín. Un planteamiento de este tipo afectaba directamente a dos cuestiones estrechamente relacionadas entre sí y que tenían que ver con la maternidad y la manera de amar de las mujeres. En el Congreso Pedagógico dijo que la maternidad no tenía carácter esencial para las mujeres. No puede someterse a ella entera la vida. Además de temporal, dice, la función es adventicia. Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. La educación actual de la mujer no puede llamarse educación, sino doma y poda, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Y acabó concluyendo: aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, a que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir, que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de la cultura y que por consecuencia de este modo de ser, la mujer está investida del mismo derecho a la educación que el hombre, entendiendo la palabra educación en el sentido más amplio de cuantos puedan atribuirse. Y de acuerdo con el desarrollo lógico de este planteamiento, Pardo Bazán votó a favor de la coeducación, un tema en el que muchas otras mujeres del Congreso no estaban de acuerdo o que no se atrevieron a defender. Para ella pidió una educación igual, pidió la garantía de que las mujeres pudieran acceder a las profesiones para las que se habían preparado e insistió en que rechazaba lo que otras mujeres, y que era ya un debate importante en aquel momento entre el feminismo incipiente, aquellas mujeres que decían que debían aliarse con quienes defendían la educación de las mujeres para que pudiesen educar a sus hijos. Pardo Bazán dijo: rechazo esa alianza, porque insisto en ello, considero altamente depresivo para la dignidad humana, representada tanto por la mujer como por el hombre, el concepto de destino relativo, subordinado al ajeno. Era una línea, de nuevo insisto, yo creo, que exploraba los retos de la modernidad, también sus riesgos, y que enlazaría bien, y no es casualidad que Pardo Bazán haya sido reivindicada como algo más que un eslabón suelto en los últimos 30, 40 años, enlaza bien con la llamada segunda y tercera ola del feminismo. Porque además, y esta sería la siguiente cuestión y con ella acabo, Pardo Bazán era consciente del peso muerto que podía suponer para las mujeres plegarse emocionalmente a encarnar y representar sentimientos y obligaciones morales atribuidos a ellas naturalmente como colectivo. En su época, sin embargo, el peso social de los estereotipos de entonces sobre lo que era una verdadera mujer le cayó encima y trató de engullirla. No lo logró del todo, pero demostró su poder expulsándola de la categoría de mujer, creando para ella una inestabilidad sexual, una suerte de androginia, una excentricidad varonil que devoraría su imagen pública. Pardo Bazán, o el talento viril en las versiones favorables,
Pardo Bazán o el marimacho alarmante o risible en las más desfavorables. No puedo entrar a fondo en ello y acabo enseguida. Como escribió María Lejárraga, una de sus admiradoras más inteligentes de la generación posterior, algo que diferenciaba absolutamente a Pardo Bazán de las llamadas escritoras domésticas isabelinas y también de las novelas de la mayor parte de los escritores varones de su época, residía para entender el carácter crucial de la sensibilidad y del amor como una pasión culturalmente construida. También en su voluntad radicalmente antisentimental y antirromántica, que cultiva en la medida en que el sentimentalismo y el romanticismo de la mujer idealizada, de la mujer como enigma, lo consideraba un peso insoportable sobre las posibilidades de ser de las mujeres. Las acusaciones de inmoralidad, de crudeza, de materialismo que cayeron sobre ella, no hacían sino mostrar el temor masculino, y no solo masculino, ante unas revelaciones, entre comillas, que desmontaban pieza por pieza el sentido común de su tiempo respecto a qué era en realidad y a qué podía aspirar el llamado, cito, sexo débil, el de la suavidad, de la blandura, el de las lágrimas y de los suspiros. Pardo Bazán sabía perfectamente el precio que había de pagar por ser esa peregrina mujer que deploraba el amor de Dante por Beatriz como, cito, una idealidad que busca en la abstracción y en el símbolo lo que no quiso encontrar en la realidad y en la vida. Una mujer que admiraba a John Stuart Mill y a Harriet Taylor, porque a su amante primero y luego esposa, Harriet Taylor, que escribió con él, de hecho, tanto el ensayo sobre la libertad como la esclavitud de las mujeres, y Pardo Bazán admiraba enormemente esa posibilidad de amor entre dos grandes intelectuales, porque han traído esa idealización absurda a la tierra, porque han desvelado al fantasma que acosaba y destruía a las mujeres a base de ensalzarlas. Y tenía muy claro, por ejemplo, ese recurso retórico y vital de alguien como Juan Valera. Mientras tanto, mientras el mundo que construyó aquella pareja y que quizá ella quiso construir en sus relaciones amorosas se hacía realidad, para ella la fuerza redentora de las mujeres estaba en ellas mismas. Nunca dejó de agradecer los apoyos masculinos que tuvo y que fueron muchos y que son más interesantes de analizar que la misoginia habitual, y es lo que he intentado hacer en la biografía publicada en el 19. Nunca olvidó hablar de Giner de los Ríos, ni tampoco de su padre y de otros intelectuales que la apoyaron hasta el final. Pero tampoco olvidó nunca los agravios, aunque los trató con el desdén y con el sentido del humor que fue capaz de cultivar, de ir perfeccionando a lo largo de su vida. Con esta cita a su intervención en el Congreso Pedagógico concluye: la mujer debe despreciar las injurias estólidas, despreciar las charlas y burlas insípidas, despreciar las alaracas, despreciar toda malignidad, toda amenaza, toda mala fe, toda hipocresía, toda mezquindad intelectual. Y para este sano y fortificante desprecio, que es amargo como el ajenjo y que como el ajenjo es medicinal, revestirse de la serenidad del estoico o armarse de la culta risa del satírico. Con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Espero que se pueda seguir bien telemáticamente y creo que me he ceñido a los 50 minutos que he pensado que se puede soportar más o menos en una intervención grabada. Muchas gracias.